Soy Maca Bacigalupo y esto es Doble Clic, un podcast para conectar con el poder co-creador de tu mente y usarlo a tu favor. Autoconocimiento, autoliderazgo, mentalidad, estrategia, propósito, originalidad. Doble Clic es un espacio de búsqueda para profesionales inquietos que quieren evolucionar a su próximo paradigma. Bienvenidos. Todo sufrimiento tiene que ver en el fondo con el cambio. O porque lo resistimos, o porque lo anhelamos, o porque sabemos que es necesario, pero no nos animamos a dar el paso. El cambio está en todos lados. Está en nuestro contexto, en un mundo donde cada vez cambia de manera más rápida y exponencial. Está en nosotros mismos, somos energía en movimiento. El cambio nos atraviesa como sociedad y como personas. Y así y todo nos cuesta tanto. En este episodio te quiero invitar a hacer doble clic en este gran tema que es el cambio. Y especialmente te lo dedico si estás en la antesala de un cambio. ¿Y por qué elegí este tema? Porque personalmente el cambio es el hilo conductor de todo mi recorrido profesional. Personalmente me encanta el cambio, lo busco, lo fomento, me siento desafiada, me siento motivada. Siempre apuesto por el lado del cambio. Incluso estudié todo lo que tiene que ver con cambio. Y así y todo, el cambio me generó un montón de sufrimiento y un montón de aprendizajes. Nadie nos enseña a cambiar. No tenemos una materia en el colegio que es cómo llevar adelante cambios de manera exitosa. Tampoco lo tenemos en la facultad. Y lo vamos aprendiendo un poco a partir de la propia experiencia. Así que, si bien hay un montón de teoría de lo que es el cambio, en esta reflexión yo te voy a tratar de ofrecer mi propia mirada, que integre un poco lo que aprendí estudiando y sobre todo lo que aprendí cambiando. ¿Y por dónde empezar? El cambio es un tema con 1000 aristas. Así que en el capítulo de hoy lo que te voy a proponer es a que hagamos foco en esos cambios que sabes que tenés que hacer, pero que no te animás a encararlos y que tampoco sabes cómo hacerlo. ¿Por qué no te animás? Y más allá de todo lo que venimos charlando ya en episodios anteriores, sobre todo en el episodio 2 y en el episodio 3, es clave entender y aceptar que naturalmente el cambio lo vamos a rechazar. Porque nos implica esfuerzo, porque nos implica energía, porque nos saca de nuestra zona de confort. Entonces es un terreno que naturalmente, desde la inconsciencia o desde el automático, nunca nos vamos a animar a embarcarnos. Por eso nos tenemos que convencer de por qué necesitamos cambiar, cuál es la urgencia de ese cambio, qué pasa si no cambiamos y después cuál es el beneficio concreto que nos va a traer en nuestro mediano y largo plazo el adentrarnos en ese cambio. Y una vez que decidiste llevar adelante ese cambio, bueno, viene el cómo, ¿no? Y esa es la etapa difícil. Y yo creo que acá hay como un imaginario colectivo que nos juega en contra y es el pensar que el cambio de alguna forma es impulsivo, es caótico, es ruidoso, que un poco es así, pero que creo que cuando hablamos de cambio profesional y cuando está nuestra carrera en juego, cuando está nuestro nombre en juego, cuando está nuestra seguridad económica en juego, bueno, tenemos que encontrar la forma de hacerlo de otra manera, de hacerlo estratégicamente. Y mi invitación hoy sería a que puedas animarte a pensar que ese cambio se puede diseñar. El diseño es una disciplina, ¿no? Y es una disciplina creativa. Y me encanta porque un poco integra lo que tiene que ver con la creatividad en sí misma, las ideas, la innovación, pero por otro lado, la funcionalidad, la aplicación, el orden, le pone ciertos límites a esa creatividad, la ordena. Y el diseño en sí mismo sí es una disciplina que hoy se está llevando a otros terrenos. El design thinking, por ejemplo, es el uso del diseño, de esa forma o ese paradigma del diseño aplicado al mundo de los negocios, aplicado a la innovación. Es llevar un poco esa metodología a otros ámbitos. Y esa metodología también se puede aplicar a tu propio proceso de cambio. Y cuando hablamos de diseñar, hablamos de tomar algunos elementos, ordenarlos y estructurarlos de una forma que ese proceso de cambio sea lo menos caótico, lo menos ruidoso y lo menos impredecible posible. Y me gustaría compartirte 5 componentes clave en el diseño de tu propio proceso de cambio. El primero tiene que ver con la capacidad de diferenciar el momento en el que tomás la decisión de un cambio y que decidís hacerlo
y el momento en que lo ejecutas. Porque la diferencia que hay entre que decidís y ejecutás es tiempo ganado. Es un tiempo en donde vos podés tomar perspectiva, podés animarte a diseñar, anticipar, planificar ese cambio que querés llevar adelante. Uno de mis primeros grandes cambios profesionales fue salir del mundo corporativo y entrar al mundo emprendedor. Y en ese cambio no tuve la capacidad de disociar estos momentos. En el momento en el que tomé la decisión de que quería avanzar con un cambio, lo ejecuté. Y estuvo bueno, hoy no lo cuestiono, digo, yo creo que es clave honrar esos momentos, esas decisiones del pasado, porque fue la forma que encontré para hacerlo, ¿no? Desde mi inexperiencia y desde mi inconsciencia. Pero bueno, si vos estás ahí hoy, en ese lugar, te recomendaría que no lo hagas. Que no lo hagas porque creo que realmente ese poder anticipar y poder planificar trae buenos resultados porque te achica el margen de error, te acelera tiempos y te permite también disfrutar mucho más el proceso. El segundo punto que creo que es clave tener en cuenta a la hora de un cambio es el de capitalizar. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces creemos que el cambio es radical. Y me ha pasado en muchas conversaciones en donde de repente, quiero cambiar y cambiar me voy al otro extremo. Entonces me voy a pensar en ideas o en cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo hoy. Y yo creo que cuando hablamos de cambio profesional, a mí me gusta pensar un poco más en el término de transformación. Cuando hablamos de transformación, en realidad hay una esencia que se mantiene. Y cuando estamos pensando en cambios profesionales, yo creo que la escalera es clave, ¿no? Y la escalera se da cuando uno aprende a que ese próximo paso tiene que ser orgánico y tiene que fluir desde el lugar desde donde yo puedo capitalizar el camino que ya recorrí. No tiene sentido tirar por la borda años de experiencia o años de recorrido, sino que lo que hay que encontrar es de qué forma ese recorrido y esa experiencia son un catalizador o un input que me potencia en mi nuevo cambio. Te puedo poner un ejemplo también personal, porque en este podcast te estoy hablando principalmente de mi propia experiencia, y fue algo que incorporé en mi segunda vuelta al mundo corporativo. Me había ido del sistema durante 5 años. Si quería volver, necesitaba encontrar ese lugar donde el haberme ido fuera valorado, fuera tenido en cuenta. Si yo quería volver al lugar del que me había ido 5 años antes, difícilmente me valoraron la experiencia de haber estado 5 años emprendiendo. Y entonces traté de enfocarme en que ese nuevo cambio, que implicaba volver al mundo corporativo, fuera en un lugar en donde mi experiencia como emprendedora sumara. Y así es como terminé en un híbrido entre el mundo corporativo y el mundo emprendedor, y mi vuelta fue en un incubador de innovación. Me permitía eso, me permitía integrar mi experiencia corporativa, mi experiencia emprendedora y ser un puente entre esos dos mundos. Si igualmente quisieras hacer un cambio más radical y realmente quisieras tirar un poco todo por la borda o si realmente quisieras patear el tablero, nada está bien ni está mal. Yo creo que cada uno sabe en el fondo lo que necesita y cuál es su próximo paso. Pero sí te recomendaría que entonces capitalices en el aprendizaje de otros. Y acá de vuelta, llevado a mi propia experiencia, cuando decidí emprender, yo sabía de comunicación, sabía de marketing, pero no sabía de negocio, no sabía de emprendimiento. Y en realidad me animé y decidí arrancar y en el fondo terminé dándome cuenta, después de 4 años, donde me metí y me capacité realmente en lo que era el emprendimiento, que me hubiera sumado muchísimo haber aprendido o haber incorporado esos aprendizajes de otros y esos conocimientos cuando estaba empezando. El tercer punto que me gustaría compartirte es el de validar. ¿Y qué significa esto? Muchas veces tenemos como una expectativa de lo que va a ser el cambio y a veces esa expectativa no es real. No está fundada en experiencia o en conocimientos reales. Y siempre tendemos a creer que el jardín del vecino es más verde. Y muchas veces encaramos el cambio teniendo una expectativa más de lo que nosotros queremos que ese cambio sea y no teniendo en cuenta lo que ese cambio puede ser en realidad. Y acá la validación es un punto clave. ¿Y qué es validar? Es, tratar de salir a chequear. Si hay algo que te entusiasma, si hay algo que te interesa, que crees que tu camino va en esa dirección, ¿cómo lo podés chequear? ¿Cómo podés errar barato? Como se dice en el mundo emprendedor. Y hay un concepto que es el del MVP o el producto mínimo viable, que tiene que ver con, ¿cuál es la mínima propuesta con la que yo puedo
salir a chequear o a validar que esto que yo creo y esto que yo pienso o esta hipótesis de que este camino es para mí es el que realmente va a ser. Y esto es algo a lo que recurrí cuando decidí que quería estudiar coaching. Era un cambio para mí porque estaba en el mundo de lo que era la transformación y la cultura organizacional, pero bueno, me estaba planteando si quería empezar un camino como coach. Era invertir tiempo, era invertir todo un año muy intenso, era invertir mucha energía emocional en meterme en ese proceso y también era una inversión económica de un estudio o una capacitación que estaba analizando o evaluando. Sentía que había mucho en juego, así que lo que traté de hacer fue buscar programas cortos que en poco tiempo me permitieran testear o probar de qué se trataba el coaching realmente y si yo me sentía cómoda. Y la verdad que me sirvió un montón porque fue un proceso de 3 semanas o de un mes que me permitieron darme cuenta que realmente ahí había algo que me interesaba, que me motivaba y me permitieron alinear un poco las expectativas de lo que yo creía que el coaching era y lo que podía llegar a ser. Así que si estás pensando en un cambio, en este diseño lo que te propongo es que busques la forma de chequearlo rápido, de chequearlo con las herramientas que tengas a mano, con lo que tengas disponible, pero te aseguro que si te haces la pregunta de cómo podría validarlo, vas a encontrar una opción para hacerlo. El cuarto punto, y para mí este es clave, es el de aceptar. ¿Y qué te quiero decir con esto? Con el cambio muchas veces caemos en el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es creer que cuando uno decide cambiar y lo decide hacer con un plan, bueno, todo va a fluir, ¿no? Y todo va a salir bien. Y esa expectativa es irreal, porque el cambio tiene un momento difícil. Y si no aceptamos que va a ser así, cuando llegamos a ese momento difícil, bueno, lo que nos suele pasar es que caemos en la tentación de abandonar el camino. Me imagino que estás pensando en algunos momentos en donde estuviste en ese lugar. Yo particularmente lo vi mucho trabajando en lo que era gestión de cambio con empresas. Me pasaba que, yo apoyaba a una consultora que se dedicaba especialmente a eso, y cada vez que íbamos a una empresa, la empresa quería cambiar, ¿sí? El equipo quería llevar adelante el cambio. Pero cuando poníamos sobre la mesa los costos de cambiar, y que por ahí significaban perder productividad, desordenar al equipo, generar ruido internamente, en el fondo no estaban tan dispuestos al cambio. Y cuando lo llevamos al propio proceso personal y profesional, pasa un poco lo mismo. Este es un tema que ha salido mucho en conversaciones de coaching, porque de repente queremos cambiar, pero no queremos sacrificar la seguridad que tenemos. No queremos sacrificar el hecho de que estamos en un lugar donde todo el mundo nos conoce y sabe que trabajamos bien. No queremos tampoco perder esa seguridad económica. A veces no queremos perder las vacaciones. En cada proceso de cambio también están los no negociables, ¿no? Que uno no está dispuesto a perder en el camino. Pero no se puede cambiar sin ninguna pérdida. Entonces, la invitación del aceptar es esa. Es la de dimensionar las pérdidas y hacerse cargo de eso que estamos dejando. De eso que cuando estemos en ese nuevo escenario va a quedar atrás. Y a veces esta es la parte más difícil. Acá es donde realmente se juega la decisión de cambiar. Y está muy asociado al último punto que te quiero traer, que es el de reforzar. Cuando estés en ese momento en donde no dimensionaste las pérdidas, o cuando estés en ese momento donde el camino parece más difícil de lo que creías que era, la clave es que te conectes con ese por qué vale la pena el cambio que te conté al principio. Porque necesitas estar convencido del cambio en el que te querés embarcar. Es decir, en el momento en el que las papas queman, en donde realmente te estás planteando por qué estás ahí, saber por qué estás ahí, por qué elegiste estar en ese lugar y en ese momento. James Clear es el autor de un libro que creo que lo conoces y si no te recomiendo que lo leas, que se llama Hábitos Atómicos, que vamos a retomar en otros podcasts cuando hablemos un poquito más de hábitos. Y él habla del valle de la decepción, que es ese momento en donde uno pone un montón de esfuerzo, pone un montón de energía y por ahí los resultados no llegan. Y a veces en un proceso de cambio esto pasa. Uno sobre todo al principio, cuando está aprendiendo algo nuevo, cuando está emprendiendo y embarcándose en un proyecto nuevo, cuando llega una nueva empresa y tiene que ocupar un lugar que antes no ocupaba, cuando asciende o cuando se cambia de área, en general al principio ponemos mucho más esfuerzo que los resultados que vemos. Pero si somos capaces de sostener ese valle y ese momento de frustración en donde pareciera que no es lineal nuestro esfuerzo con los resultados, el resultado después llega y llega mucho más exponencialmente.
Entonces, la clave acá es esa, es aceptar esas pérdidas y después reforzar tu propia convicción de saber por qué elegiste ese camino y de que realmente vale la pena. En resumen, el gran dilema que te planteás cuando querés llevar adelante un cambio tiene que ver con si priorizás el corto plazo o priorizás el largo plazo. El cambio en general implica sacrificar un poco el corto para ganar en el largo. Y cuando hablamos de vida profesional, hablamos de muchos años, con lo cual mi invitación es a que si estás en la antesala de un cambio, te animes a perder lo que necesites perder en el corto y confíes en la convicción de ganar eso que crees que vale la pena ganar más en el largo plazo. Bueno, te agradezco estar ahí una vez más. Vamos a estar trabajando este tema desde diferentes lugares porque es muy amplio y creo que es un punto clave. El cambio es algo que nos atraviesa realmente y hay muchas personas que pueden estar necesitando este empujón y sobre todo estos datos, ¿no? O estos aprendizajes a la hora de querer llevar adelante su propio cambio. Así que bueno, quédate cerca porque en los próximos episodios vamos a seguir haciendo doble clic acá. Bueno, y como siempre te invito a que me des tu feedback si esto realmente te interesa y te está sumando. Y nada, y que lo compartas. Gracias y hasta la próxima.